Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Nos regocijamos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por el gran privilegio que nos da en esta mañana de poder continuar estudiando su bendita palabra a través de este medio de comunicación. Antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a encomendarnos en oración. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias por darnos el privilegio de estar en esta mañana reunidos y dispuestos a estudiar tu palabra. Eres tú quien pones esto en nuestra mente y corazón y quien permites los medios para que nuestra vida sea edificada a través del estudio de tu palabra. Te suplicamos que nos des la gracia de entenderla, de atesorarla en nuestro corazón y de ponerla en práctica en nuestro diario vivir para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos perdón en este día por nuestros pecados y te suplicamos que nos laves de nuestra maldad y nos permitas conocerte y entenderte cada día más. A los que no te conocen, Señor, revélate por tu palabra para que se arrepientan y vengan a los pies de la cruz de tu Hijo Jesucristo y puedan ser lavados por la sangre de Cristo y perdonados y justificados delante de ti. Gracias, Dios, por escuchar este mensaje y gracias, Dios, por tener en cuenta a todas las personas que están en dificultades y ayudarlas, Señor, para que ellas reconozcan que tú eres un Dios misericordioso, lleno de gracia y de bondad. Te pido esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar hoy en Marcos capítulo 13, versículos 24 al 37. Dice así la palabra de Dios: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que estad a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Continuamos estudiando este capítulo 13 del Evangelio de Marcos, en el que el Señor nos enseña acerca de las señales del fin del mundo. En la lección anterior vimos 4 señales generales que anuncian la llegada del fin del mundo. Hoy meditaremos en la porción que hemos leído. Al leer esta porción que faltaba del capítulo, nos damos cuenta que el último suceso que marca de manera contundente el fin del mundo
y el comienzo de un nuevo mundo donde mora la justicia es la segunda venida de Cristo. Todas las señales que estudiamos la lección anterior anuncian el fin del mundo, el cual ocurrirá en la segunda venida de Cristo. La Biblia claramente nos da unos detalles especiales acerca del momento mismo de la segunda venida de Cristo y nos advierte que debemos estar preparados para ese gran día. Entonces, estudiaremos hoy nuestro texto considerando 2 puntos. En primer lugar, consideraremos las señales propias de la segunda venida de Cristo y en segundo lugar, consideraremos las advertencias a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Comencemos nuestro primer punto. Las señales propias de la segunda venida de Cristo. Marcos 13, versículos 24 al 27. Dice así la palabra de Dios. Pero en aquellos días de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Estas son las señales íntimas de este gran evento. Es decir, cuando estas cosas estén sucediendo, no es que la segunda venida vendrá, es que ya está ocurriendo. En esta parte de la Escritura vemos 3 tipos de señales en el curso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en primer lugar la señal de los astros. En segundo lugar vemos la señal del Hijo del Hombre. Y en tercer lugar vemos la señal de los escogidos. Veamos cada una de estas señales en particular. Veamos la señal en los astros. Marcos 13, 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Dice la Escritura que el sol sufrirá un cambio. Dice que se oscurecerá. Eso generaría oscuridad sobre la tierra y mucha inquietud sobre los hombres, pues el sol y su luz son vitales para la vida en la tierra. Entonces esto traería caos sobre la humanidad. Luego dice que la luna no dará su resplandor. Sabemos que el resplandor de la luna viene del sol. Por tanto, si el sol se oscurece, probablemente no veremos la luna y las noches y el día serán supremamente oscuros. Luego dice que las estrellas caerán del cielo. Es probable que no indique que las estrellas chocarán contra la tierra, aunque eso puede ser probable, que algún cuerpo celeste, no necesariamente una estrella, choque con la tierra, porque si una estrella literal choca con la tierra, la borraría totalmente, pues ellas son mucho más grandes que la tierra. Probablemente lo que esto significa más bien es que sucederán unos cambios tremendos en el universo, en los planetas y en los cuerpos celestes, anunciando con señales espantosas que ha llegado la segunda venida de Cristo y el juicio de Dios sobre los hombres. Amable oyente, se trata de un cataclismo. El diccionario de la Real Academia Española señala que un cataclismo es una catástrofe de gran magnitud que se genera por una inundación o por alguna otra clase de fenómeno de la naturaleza. Por tanto, en este caso, un cataclismo significa algo espantoso que sucederá a nivel mundial, que sacudirá la tierra por completo y colocará a todos los habitantes en peligro de muerte, tanto
que no podrán hacer nada por la magnitud de las cosas que sobrevendrán sobre el planeta. Es algo en lo que la humanidad queda pasmada, impotente ante lo que sucederá. Veamos ahora la segunda señal, la señal del Hijo del Hombre. Marcos 13, verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Según este pasaje, Jesucristo mismo aparecerá descendiendo desde el cielo. Se verá en las nubes y todas las personas lo reconocerán y sabrán que es el Hijo de Dios. Aquí se nos dice que en su aparición el Señor vendrá con gran poder y con gran gloria. Esto quiere decir que las gentes comprenderán que Él es el Rey, que gobierna el universo, que controla y juzga todas las cosas en el mundo. Veamos un poco más ampliada esta verdad de su segunda venida en gloria en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí el pasaje habla que el Señor, al descender por segunda vez sobre la tierra, aparecerá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto nos habla que su retorno será con autoridad suprema, autoridad majestuosa, autoridad poderosa envuelta en un resplandor mayor que el sol cuando resplandece en su fuerza. Todo esto hará inconfundible este glorioso y temible evento. Dios ha descendido a la tierra para juzgarnos. Todo el mundo dirá que era verdad, que Jesús ha regresado por segunda vez, que no era un cuento lo que se predicaba, porque todo ojo le verá, tal como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este pasaje nos muestra que cuando Él regrese en las nubes, todo ojo le verá, y aquellos que le traspasaron, aquellos que le mataron, aquellos que le despreciaron, aquellos que no quisieron someterse a su señorío, todos esos harán lamentación, porque reconocerán que Él es el Hijo de Dios, pero será demasiado tarde, porque su venida será para juicio. Por eso harán lamentación y se perderán para siempre, separados de la gloria del Señor. Veamos la última de estas señales, la señal de los escogidos. Marcos 13, versículo 27. Dice así la palabra de Dios: entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esta es la última señal antes que el Señor descienda y toque con sus pies la tierra. Dice el texto que enviará a sus ángeles, los cuales, como llamas de fuego, recogerán a sus escogidos, o a los verdaderos creyentes que estén vivos en ese momento de todos los rincones de la tierra. Y ellos serán transformados en un cuerpo incorruptible, y los reunirán con el Señor en el aire, y con los cristianos que ya habían muerto, los cuales resucitarán también con cuerpos incorruptibles para estar siempre con el Señor. Esto es maravilloso, y así lo revela Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claramente la Escritura nos dice que los que vivimos y los que hayamos quedado
seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que resucitan, y nos reuniremos con Él en las nubes para recibirle, y así estaremos por siempre con el Señor. Esto es glorioso. Pero esto que es maravilloso y glorioso para unos, será horroroso para los que no quisieron arrepentirse y lo menospreciaron y no se sometieron a su señorío, porque serán echados fuera del reino de Cristo y separados por siempre de su presencia. Por eso, querido oyente, el Señor dejó escrito en este pasaje la siguiente advertencia, para que usted entienda y comprenda cómo debe estar preparado cuando Cristo regrese. Y este será nuestro segundo punto, la advertencia a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Marcos 13, versículos 28 al 37. Dice así la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Notemos que esta advertencia, para que estemos preparados para su segunda venida, la hace de dos maneras, amables oyentes, usando dos ejemplos de situaciones en las que se predice algo en el plano humano que de seguro sucederá. Esas dos situaciones que ilustran la seguridad de la segunda venida y la necesidad de estar alertas esperando al Señor son el verano anunciado por la higuera y el regreso del dueño de una casa. Veamos el verano anunciado por la higuera. Dice el texto: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los agricultores de aquella época sabían que la mata de higos perdía sus hojas en cierta época del año y con cierto clima, y las recuperaba cuando se aproximaba el verano. Y esto era con tal precisión que todos los agricultores, viendo la higuera, hacían provisión para el verano. De la misma manera, la segunda venida de nuestro Señor es anunciada con absoluta certeza por las señales que hemos estudiado. ¿Y cómo nos prepararemos para esa segunda venida desde ahora, amable oyente? Y tanto más cuando vemos las señales que como la higuera anuncian que ya está cerca esta segunda venida. ¿Cómo te estás preparando, amable oyente? Tienes que estar listo, porque no sabemos a qué hora el Señor vendrá, pero tampoco sabemos a qué hora la muerte nos podrá sorprender. Sea que el Señor venga o tarde en venir, debemos estar preparados, porque también la muerte nos puede sorprender, y después de la muerte ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. Por eso, sea que el Señor venga o tarde en venir,
debemos estar preparados porque en vida o en muerte le pertenecemos a Él y daremos cuenta a Él de nuestros actos. Veamos ahora la segunda ilustración que nos prepara para el día de la segunda venida de Cristo, y es el regreso del dueño de una casa. Marcos 13, versículos 32 al 36. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. En esta parte se nos hace una revelación adicional sobre la segunda venida de Cristo. Se nos dice que solo el Padre sabe la fecha exacta de su segunda venida, pero por las señales nosotros podemos saber que su venida está cerca. Pero la fecha exacta nadie la sabe. Sin embargo, a pesar de esta advertencia, han salido muchos charlatanes dando fechas del día de la segunda venida de Cristo o del fin del mundo. Pero este carácter incierto de la fecha de la segunda venida sirve también para advertirnos de estar alertas y preparados, comportándonos como los escogidos que esperan esa segunda venida, los cuales son comparados con los sirvientes de una casa, quienes están cuidando la casa de su patrón, quien se fue para un largo viaje y no dijo cuándo regresaba. Si el patrón se apareciera en cualquier momento, el que cuidaba el jardín debía tenerlo hermoso todos los días, igual que el que cuidaba la cocina y el que cuidaba los muebles o aseaba la casa. Si en cualquier momento entraba el patrón y encontraba todo desordenado, entonces se enojaría mucho con ese sirviente y los castigaría. Ese es el sentimiento que debemos tener los que esperamos la segunda venida de Cristo. Debemos tener todo bien ordenado en nuestra vida espiritual. Debemos estar sirviendo fielmente al Señor, porque en cualquier momento el Señor vendrá y evaluará nuestro trabajo y nos recompensará o regañará según nuestra labor. Esta advertencia sobre el juicio de las obras de cada uno en la segunda venida es para todo el mundo, tanto para el que cree como para el que no cree. El que cree debe comportarse como un verdadero hijo de Dios esperándola, y el que no cree es un llamado al arrepentimiento para que crea y se aparte de su mal camino. Ahora tomemos esta enseñanza y apliquémosla a nuestras vidas. En primer lugar, amable oyente, asegúrate que estarás dentro de los escogidos que serán reunidos por los ángeles para estar siempre con el Señor. Esto lo harás asegurándote que te has arrepentido de tus pecados y creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque el que no tiene una relación con Cristo, a partir de su obra en la cruz, no tendrá nada que ver con Él en su segunda venida. Debes asegurarte de estar dentro de los escogidos cuando el Señor regrese. En segundo lugar, asegúrate que tu comportamiento es el de uno que está advertido de la segunda venida de Cristo. Muchos dicen que están con el Señor y que serán reunidos por los ángeles con el Señor que desciende, pero su comportamiento dice todo lo contrario. No guardan los mandamientos de Dios, no viven una vida de verdadera piedad, no oran, no leen la Biblia y no trabajan en la casa de Dios como siervos que esperan a que su Señor regrese. Por el contrario, son indisciplinados y negligentes. Tenlo por seguro, amado que me escucha, que ninguno que viva así disfrutará de los goces de la segunda venida. Más bien recibirán juicio, porque fuiste un hipócrita que aparentaba una cosa, pero vivía otra, que no era conforme a la voluntad de Dios. Por eso, amable oyente, hoy
el Señor le urge con amor y con misericordia a que te arrepientas y vengas a los pies de la cruz, para que allí tus pecados sean lavados en la sangre del Cordero y tú puedas ser redimido por la gracia de Dios que se derramó en la cruz para todo aquel que viene a Cristo. Que Dios en su gracia y misericordia te conceda el arrepentimiento y la fe en Cristo en este día. Y que Dios salve a muchos en esta nación y en este departamento, dándoles una verdadera conversión y un verdadero y genuino arrepentimiento, para que disfruten el goce y las bendiciones de la segunda venida de Cristo en gloria, porque si no, te perderás en el infierno. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.